Este 2013 la política es la protagonista de nuestra vida nacional. A fin de año se renueva la mitad del Senado, toda la Cámara de Diputados y elegiremos a un nuevo presidente de la República. Es por eso que aquí en CNN Chile queremos analizar junto a ustedes todas las piezas de este nuevo puzzle electoral que se definirá a partir de noviembre. Cada semana compartiremos con ustedes un análisis informado, análisis de tendencias, proyecciones electorales, estudios de opinión, todo para comprender lo que se juega en esta elección. Con la llegada de Michelle Bachelet ya están todas las cartas en juego sobre la mesa y precisamente este jueves hubo novedades que pasamos a revisar a partir de ahora. Junto a Claudio Fuentes les damos la bienvenida a Puzzle Electoral. Paso es hoy día la palabra trending topic en las redes sociales. Fue la palabra que dijo la candidata Michelle Bachelet a la hora de la segunda pregunta en esta conferencia de prensa cuando presentó su comando. Claudio, ¿es el primer error de la campaña de Michelle Bachelet? Yo creo que claramente un error porque primero se espera que ella diga cosas, que hable, que se pronuncie frente a ciertos temas y segundo, hay distintas formas de pasar a mi juicio. O sea, pudo haber dicho algo como yo no me enfrasco en debates con el presidente de la República, pudo haber salido de mejor forma. Entonces yo creo que efectivamente esto tiene un costo, particularmente porque hay una alta expectativa que ella interactúe particularmente con la prensa. Bueno, para los que no lo vieron, pasemos a revisar esos momentos. Fueron 57 segundos los que duró la conferencia, la intervención frente a la prensa, las respuestas que iba a dar la candidata Michelle Bachelet a los periodistas que estaban en el comando de Providencia. Esto fue lo que pasó. Mire, la acusación constitucional es una facultad del Parlamento, ¿verdad? Que ellos han tomado la decisión soberana de ejecutarla. Hoy día hemos visto que en el Parlamento ambas posiciones se han debatido y la gran mayoría ha decidido seguir adelante con esta acusación. Lo que yo apoyo es el fin al lucro y que las instituciones funcionen normalmente. Yo solo le voy a decir que creo en el fin al lucro y que las instituciones funcionen normalmente y ese funcionamiento normal de la institución lo que decidirá al respecto. Paso. Gracias. Voy a pasar uno. Por favor, sí. Bueno, ya estamos para allá. Y se fue. Bueno, era la pregunta que estaba respondiendo. ¿Cuál era? Era qué opinaba de las palabras del presidente Sebastián Piñera respecto a que ella tenía que responder sobre las cosas, los logros y también las deficiencias de su gobierno. Eso dijo Paso. Tampoco respondió respecto a la acusación constitucional que se aprobó contra el ministro Harold Bayer, sino que habló del lucro, habló tangencialmente y se fue. Esos fueron los 57 segundos de la intervención de Michelle Bachelet. Sí, yo creo que la escena estuvo un poco compleja en términos de que se vio una expresidenta que salía se dio la espalda a la cámara, etcétera. O sea, yo creo que hubo gestos que a mi juicio no la favorecieron. Ahora, hay que decir, es la candidata hoy día o precandidata que marca una diferencia en las encuestas, que realmente está muy distanciada del resto, como lo vamos a analizar un poco más adelante, por lo tanto... Y que traía también una presencia en escena impecable hasta el minuto, porque si podemos revisar las imágenes de su llegada, de la primera presentación ante la comuna del Bosque, ahí estamos viendo, la presentación de su comando hoy día fue bastante acogedora también en la forma de presentar esta casa, que
dijo iba a ser una casa de todos. Ahí estamos viendo también la llegada de Michelle Bachelet a nuestro país, que siempre estuvo un poco también cercada, alejada de los periodistas, por eso que había tanta expectación y por eso que es un poco frustrante estos 57 segundos, porque ahí cuando estamos viendo en la llegada al aeropuerto no hubo posibilidad de hacerle preguntas, tampoco lo hubo después en el bosque, tampoco lo hubo en la cisterna, cuando incluso se le había dicho a los periodistas quién va a hacer preguntas y dijeron, se estaban poniendo de acuerdo y al final dijeron no va a contestar preguntas. No, claramente hay una protección del entorno en torno a colocarla a ella en ciertos temas polémicos que hoy día se están jugando. Yo creo que efectivamente comparto lo que tú dices, fue impecable como llegó a Chile, muy sencilla, muy directa, muy cercana a la gente, se fue a una comuna popular, o sea, hizo cosas que realmente no se esperaban. Su discurso, por ejemplo, estuvo marcado por algunos temas. El combate a la desigualdad, los guiños a la clase media, la inclusión de un gran movimiento ciudadano. Exacto. Inclusión. Entonces se nota mucho la diferencia entre esa llegada y la puesta en escena hoy día, que era más nerviosa, más tensa, con gente que entraba y salía. Entonces yo creo que ahí hubo un trabajo que a lo mejor no fue el mejor para una candidata que claramente está muy lejos respecto de los otros candidatos. Y que corre con ventajas, porque podemos ir revisando sobre lo que está pasando en este minuto. Bueno, esto es lo que nos dice la encuesta CEP de diciembre del 2012. ¿Y qué es lo que nos dice? Mira, el 54%, o sea, primero el 54% de la gente está segura de ir a votar. O sea, del universo de población encuestada, esto es diciembre, el 54%, que es bastante cercano a lo que fue a votar en las municipales, que fue un 45%. De ese 54, el 56% estaría por votar por Bachelet. O sea, hoy día parte su competencia con una ventaja bastante fuerte respecto de los otros que no marcan más allá de un 18 o 11%. Goldborn claramente el segundo en la competencia hoy día. Pero la distancia es muy fuerte y tiene mucho apoyo popular. Tiene aquí, por ejemplo, vemos la diferencia entre Bachelet y Goldborn. Esto es de diciembre, recordemos, la CEP de diciembre. Claro, y con rojo vemos los que están seguros que van a ir a votar, o sea, ese 54%. Lo que se ve ahí es que en el caso de Goldborn, los que están seguros de ir a votar son más del total de la población. Es decir, hay una seguridad de los votantes seguros, tienden a ser un poco más de derecha, y eso ese es un desafío para Bachelet, porque Bachelet, su principal desafío es acarrear gente a ir a votar. ¿Dónde están las fortalezas de Michelle Bachelet? Vemos que está sobre todo en los sectores medios y bajos, y es por eso también lo que tú decías, la elección de las comunas donde ella se fue a presentar. La primera aparición la hizo la comuna del Bosque, diciendo además que ella era una hija de la comuna del Bosque, siendo un poco el contrapeso a Lawrence Goldborn, que se ha presentado también de una comuna popular como es Maipú. Ella también dice, yo vengo de un sector popular. También, bueno, tiene un bajísimo porcentaje de los estratos más económicos altos. Hay poca adhesión entre los jóvenes, por eso que hoy día llamaba mucho la atención esto de que el comando fuera entre los 25 y los 40 y un poquito, porque no había nadie grande, o sea, el más grande tal vez puede ser Lagos Weber y Arenas y Gonzalo Arenas, pero el resto es o sea, veíamos a Karina Delfino, o sea, son gente de verdad muy joven. Y también, bueno, su primer discurso era contra el lucro y a favor de la gratuidad en la educación, y eso es claramente un guiño a los jóvenes, entre los que tiene el menor porcentaje de adhesión. Claro, mira, sectores medios bajos, como te dijiste, mujeres la apoyan mucho, y ella va a ir a fidelizar ese voto en la primera vuelta, y el problema que tiene es que sectores bajos, que son los que más lo apoyan, y sectores medios son los que menos propensos a ir a votar, y por lo tanto tiene que hacer un trabajo de convencerlos que vale la pena votar. Segundo, mujeres, es el gran apoyo, hay una diferencia de 10 puntos entre hombres y mujeres en su apoyo. Los hombres piensan que no tiene liderazgo, por ejemplo, los atributos duros que se llaman, no los blandos. Y tercero, lo que tú dices, jóvenes. Ella tiene una debilidad
porque los jóvenes no la están apoyando, y yo creo que ese va a ser uno de los otros desafíos para su campaña. Bueno, podemos ver cuáles son las estrategias en las cuales se ha apoyado, estrategias que estábamos viendo ahí, cuáles han sido. La fidelización de los sectores bajos, como hemos visto en las presentaciones de su campaña, rodearse, la hemos visto siempre rodeada de mujeres, y el tratar de conquistar a los jóvenes. Hasta ahora eso lo hemos visto en estos discursos, en la presentación del comando del día de hoy, y después vamos a hablar de los desafíos que tienen también por delante, porque uno de los desafíos es mostrar liderazgo, que eso fue uno de los puntos débiles que siempre se le criticó y que, como tú decías, era una característica que no estaba dentro de los hombres, que no apoyaban a Michelle Bachelet precisamente por esta falta de liderazgo. Bueno, tenemos que hacer una pausa, se nos fueron volando los minutos de este primer bloque, pero ya regresamos en Puzzle Electoral para seguir hablando no tan solo de Michelle Bachelet y la presentación de su campaña, sino que también de los otros, en qué parada están, en qué momento político están los que van a confrontar a Bachelet en las primarias de su bloque opositor y también en la alianza. Vamos, chao. Vamos. Seguimos, esta es la segunda temporada de Puzzle Electoral y estamos revisando todas las piezas, precisamente las que se desplegaron hoy luego de la presentación del comando de Michelle Bachelet. Y nos quedaba una patita. ¿Cuáles son los desafíos que tiene Michelle Bachelet por delante si quiere conquistar, si quiere ganar? Bueno, el primero es influir o tratar de influir en la plantilla parlamentaria, y eso se está definiendo de aquí al 15 o 30 de abril, es decir, rápidamente vamos a ver si ella influye, por ejemplo, si pone más mujeres en la plantilla, si es capaz de poner una renovación en esa plantilla. Ese tema va a ser fundamental. El segundo, que tiene que ver con la vinculación con los partidos, esta tensión que hay, que hemos visto en los últimos días, asociada a alejarse de los partidos, pero sabe que tiene que gobernar con ellos. Y finalmente, demostrar liderazgo. Ese es un tema que le costó mucho, particularmente en el primer año de su gobierno anterior, y por lo tanto tiene que enfrentarse a tomar decisiones, es decir, aquí estoy yo, estos son los temas, y por eso hoy día aparece un poco rara su intervención de 57 segundos. Exactamente, bueno, sí podemos decir tal vez uno de los momentos con mayor poder, incluso si es electa presidenta, el minuto de mayor poder de Michelle Bachelet podemos decir que es ahora. Antes que se definan las plantillas parlamentarias, porque si quiere tener un parlamento que definitivamente apruebe lo que ella está proponiendo, las leyes contra el lucro, a la gratuidad, que no lleguen luego parlamentarios que la apoyaron con ataúdes a la moneda, es el minuto de definirlo ahora, lo que trató de hacer el expresidente Lagos, pero no pudo hacerlo como para presentarse a un nuevo periodo. Y ella vino y dijo, queremos construir una nueva mayoría política y social. Y ayer empezó los problemas con incluimos o no en la primaria a Giorgio Jackson. Entonces, claramente se genera una tensión entre la idea de generar una nueva mayoría, un nuevo ciclo, de hecho mató a la concertación, y esta tensión con los partidos de decir, oye, este es mi espacio y yo voy a llevar mis candidatos, los partidos, claramente. Entonces, ahí yo creo que se va a enfrentar el tema del liderazgo de ella. ¿Y qué va a pasar también con el Partido Comunista después de las declaraciones? Bueno, pueden que pasen las declaraciones de Guillermo Tellier, pero están tensionando también su relación con la Democracia Cristiana, que es parte de este bloque opositor, porque si bien va a ir a primarias, lo más probable es que ella resulte la vencedora y que tenga que seguir luego la campaña con la Democracia Cristiana, incluir al Partido Comunista, y que se va a hacer otro comando que se vaya a presentar después. Pero veamos en qué están los otros candidatos, porque hemos hablado solamente de Michelle Bachelet, pero las primarias son el 30 de junio, y cuáles son las preferencias de primarias, por ejemplo, en la alianza. ¿Qué es lo que está pasando en la alianza? De nuevo, esta es la encuesta CEP del diciembre del 2012, Goldborn iba adelante con un 37% y Alaman con un 18%, mucha gente que no vota, no sabe, no contesta, y si ves la siguiente lámina, creo que está...
esta es bien importante porque mira, Alaman está con rojo y lo que vemos es que él tiene una preferencia en los estratos socioeconómicos altos, que están en la pantalla en la orilla de allá, y medios. Y Golbon es el candidato más popular en términos de los sectores populares. Sectores bajos y medios prefieren mucho más a Golbon. Entonces, Alaman tiene que irse hacia los sectores populares, es decir, salir a las poblaciones, sentirse más cercano. Él es muy de la élite, de la élite política y de ahí viene, y de hecho claramente ese es su fuerte. En cambio Golbon puede ser por Claudio, el tema de los mineros. Y una pregunta, ¿va a haber primarias, tú crees, entre estos dos candidatos? Porque también hemos escuchado voces como las del ministro Pablo Longueira que dicen, mejor vamos a la papeleta con los dos candidatos. Sí, mira, como saben que los dos son candidatos débiles frente a Bachelet, hay una opción de decir, ¿sabes qué? Llevemos, ¿por qué? Porque los parlamentarios están muy preocupados. ¿Qué imagen ponen de presidenciables? Sin embargo, yo creo que sí va a haber primaria, primero por un compromiso y segundo por el costo económico que tiene mantener dos candidatos hasta noviembre. No hay muchos recursos, están endeudados la UDI y Renovación Nacional de la elección municipal, más de 300 millones en el caso de Renovación Nacional, por lo tanto, yo creo que van a mirar la billetera y decir, mantener dos candidatos es muy costoso, llevemos uno. ¿Y qué pasa con los empresarios y los candidatos de oposición? Yo creo que ahí puede haber alguna apuesta. Ya han habido algunos acercamientos. Recordemos que en febrero Michelle Bachelet en Caburga se reúne con algunos empresarios. Yo creo Eso que pasó bastante desapercibido. sí, pasó algo desapercibido, pero sí hubo un almuerzo, algo así. Creo que ahí yo creo que los empresarios en general tienden a dar más hacia la lanza, pero también pasan dinero de campaña a la concertación, y recordemos que el 60 o 70% de las campañas son financiadas por empresas del sector privado. Bueno, y vamos a ver precisamente qué es lo que va a pasar en las primarias de la concertación con los candidatos que había hasta diciembre nuevamente de 2012, porque ahí está incluida Jimena Rincón, que pese a que estaba por sobre Claudio Rego, perdió en las internas de la Democracia Cristiana. Sí, mira, acá lo interesante es que primero Bachelet aparece como la candidata favorita, y acá plantea un tema fundamental a la concertación: llevar gente a votar. ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, va a ganar Bachelet, entonces a lo mejor se excluye mucha gente. Recordemos que en la primaria del 99 votó 1,5 millones de personas entre Saldívar y Lago, fue en ese tiempo. En la primaria del 2005 casi no cuenta Frey y Bachelet. Entonces ahí yo creo que básicamente la gran pregunta va a ser cuánta gente logra movilizar la concertación. 500.000, 1 millón de personas. Vamos a ver si efectivamente logran eso. Bueno, y no son esos solamente los candidatos, lo que estamos viendo acá: Michelle Bachelet, Andrés Velasco, Claudio Rego, José Antonio Gómez. También hay otros que van directamente a la papeleta, y de ellos también vamos a hablar en el siguiente bloque. Hacemos una pausa. Esto es Puzzle Electoral. Seguimos junto a Claudio Fuentes en este primer puzzle electoral del 2013, Claudio. Pero no solamente son Bachelet, Golbon, Alamán, Velasco, sino que hay otros candidatos que van a ir directamente a la papeleta, que no van a pasar por primarias y que eventualmente pudieran meter un poco de ruido, sino definir la campaña. Estoy hablando de Meo, que obtuvo un 20% en la elección pasada. Esta vez pocos apuestan a que obtenga este mismo porcentaje, pero podría obtener un porcentaje importante junto, por ejemplo, a Franco Parisi. También está Roxana Miranda del Partido por la Igualdad. Mira, lo que yo creo que va a pasar es que, bueno, primero Marco Enrique está marcando mucho menos que anteriormente, por lo tanto todavía no parte la campaña, pero seguramente ahí la pregunta va a ser si Marco Enríquez logra llevar esto a la segunda vuelta, es decir, si le resta votos a Bachelet, si es que es la electa, que seguramente va a ser, y le quita votos logrando que haya una segunda vuelta. Yo creo que ese va a ser el tema que podría generar un espacio de negociación para él. Segundo, fuerte fragmentación en el resto. El resto de los candidatos, Jocelyn Holt, Miranda, Carlos Ruz, Parisi, ellos son candidatos muy marginales, que van a votar, o sea, lo van a votar muy poco,
y que aparecen muy poco, que tienen muy pocas posibilidades, muy pocos recursos y por lo tanto fragmentan mucho el voto de las candidaturas alternativas y eso yo creo que va a tener muy poco impacto en la fotografía general. Es decir, muy probablemente el próximo gobierno va a ser o de la alianza o de la concertación, o sea, o de lo que se llama concertación antigua con Bachelet o que seguramente es Bachelet o la alianza, alguno de los dos. Por lo tanto, veo muy difícilmente una alternativa, una tercera fuerza que emerja, porque Marco Enrique no está logrando producir eso en los alternativos. Bueno, pero de todas maneras vamos a dedicar un programa a por qué se mantienen estas candidaturas, qué es lo que están representando, qué es lo que hay detrás de cada uno de ellos, por qué siguen cuando es una campaña que cuesta recursos, que cuesta tiempo, que cuesta también energías, que hay que movilizar tanta gente. Bueno, y les decíamos al principio, al iniciar esta segunda temporada de Puzzle Electoral, que este es un año político y que en CNN Chile queremos estar junto a ustedes y liderar este año político. ¿Y qué se nos viene por delante? Bueno, este es el calendario electoral de este 2013. Por lo pronto, el 30 de abril tienen que estar inscritos todos los candidatos. Por lo tanto, por ejemplo, para la primaria, por ejemplo, si José Miguel Insulza quiere ser candidato, ¿tiene que estar inscrito? Eventualmente sí, si es que él decide ir a la primaria, sí, tendrían que estar inscritos al 30 de abril. ¿Si no? Si no, es muy difícil porque ya los partidos van a definir la plantilla se define incluso antes del 30 de abril, querían definirla el 15, es decir, en 2 semanas. Bueno, y el 30 de junio se realizan las primarias, estas primarias generales que va a ser para elegir los candidatos a senadores, a diputados y a presidente de la República, que todavía no sabemos muy bien cómo va a ser. Exacto, estas primarias son voluntarias, es decir, el que quiere va a primarias y por lo tanto es muy probable, como tú decías anteriormente, que haya candidatos que no van a las primarias y que corren directamente en noviembre. Pero hay una elección primaria que todavía tiene varias interrogantes. Por ejemplo, no se sabe si va a haber una papeleta única para todos o va a haber 2 papeletas, porque ya el hecho de haber 2 papeletas está diciendo claramente cuál es tu sector y si el voto es secreto. Yo no quiero elegir una papeleta de la concertación o de la alianza porque quiero mantener mi reserva. Esa es una de las interrogantes. Sí, no, la ley express de la primaria tiene fuertes problemas, no se regula la publicidad. Ustedes han visto, por ejemplo, muchas campañas ya activas y no está regulada, nadie lo penaliza porque eso la ley no lo contempla. Bueno, rápidamente el inicio de las campañas a mediados de agosto, el 17 de noviembre, esa es la elección donde se elige a toda la Cámara de Diputados, a la mitad del Senado y se decide entonces también por el candidato presidencial. Si ninguno logra el 50% más 1, se va al 15 de diciembre a la segunda vuelta presidencial y como vemos es un año absolutamente marcado por la política en el que junto a Claudio Fuentes vamos a analizar cada una de las piezas, cómo se van moviendo los partidos, los candidatos y los conglomerados. Terminamos así, se nos pasó rápidamente esta media hora junto a ustedes. Muchas gracias, Claudio. Y nos encontramos dentro de 7 días en otra edición de Puzzle Electoral. Hasta entonces.